Vamos a escuchar ahora al periodista y sociólogo Andrés Durán para que él nos hable en la parte sociopolítica de lo que está pasando con la muerte cruzada en Ecuador. Andrés. Muchas gracias, compañeros, por la invitación. Gustoso de poder compartir con todos ustedes en esta tarde, gustoso de tener estos espacios que abonan el debate, en la discusión, y sobre todo que son tan necesarios y urgentes en este contexto y en esta coyuntura crítica. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, si ustedes me preguntan a mí desde la perspectiva y desde mi orientación, digamos, y formación académica, yo creo que es importante un poco salir del análisis jurídico. Me parece a mí que lo fundamental en este caso, más allá de lo que diga el artículo 148 de la Constitución, hay algunos procedimientos y procesos que se vulneraron, ¿no? Y en esto coinciden algunos juristas, sobre todo el dictamen previo y favorable de la Corte Constitucional. Aunque muchos de ellos en este momento nos han dicho que no era necesario que exista dicho dictamen favorable, yo sí considero que fue urgente y necesario. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional se va a convertir en una pequeña Asamblea Nacional. Y muchas veces eso no se discute y no se analiza dentro de los medios de comunicación en los diferentes espacios sociales. Fíjate tú que somos, o han sido asambleístas que han sido expulsados de sus curules, y esas competencias van a ser asumidas por la Corte Constitucional. Entonces, aquí viene la primera cuestión. Conflicto institucional. ¿Entre quién? Entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, y lo dice nuestra Constitución, tiene que emitir dictamen favorable a los proyectos, que en este caso serían decretos leyes emitidos por el presidente de la República. Y después de ejecutar la muerte cruzada, lo que hizo es emitir el primer decreto ley, que es una reforma tributaria que golpea fuertemente a la clase media ecuatoriana. A pesar de estas condiciones económicas que ya vive el país, una diáspora migratoria, más de 300.000 ecuatorianos expulsados del país en los últimos 2 años, hoy somos el segundo país de tránsito por el estrecho del Darién. Esto realmente es desastroso y agobiante para la patria entera. Y adicionalmente a esto, lo que ya había citado Mónica, el desempleo. 8 de cada 10 ecuatorianos están en el desempleo, y muchos de ellos están también en condiciones precarias con un empleo inadecuado. Ese es un poco el contexto en el cual se inscribe la muerte cruzada, y creo que eso es importante retomarlo. Fíjate tú, y fíjense ustedes, queridos amigos, que Lazo llega con una propuesta de concertación nacional. Y acá yo tengo algunos datos que en realidad son perturbadores. ¿Por qué? Porque hay que fijarnos también en los antecedentes del conflicto. ¿Dónde están los antecedentes del conflicto? Básicamente, recuerden ustedes que Lazo gana con un 52.4%. Ese es el margen de la ganancia de Lazo, mientras que Arauz queda con un 48%, y la diferencia de esos votos eran de 420.000. No, digamos, no era una cantidad abismal, y por ende, al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, le correspondía evacuar concertaciones, de acuerdos, consensos y diálogos con las diferentes bancadas que compone la Asamblea Nacional. Otro de los datos elementales que a mí me parece también muy importante y crucial es que en relación al 2017, Lasso llega con 12 curules nada más, de los 20 que había puesto en el año 2017. Y él entra y arma una alianza con miembros con asambleístas, digamos, que pertenecían a partidos o movimientos políticos locales, y constituyen lo que se llamó la bancada del Acuerdo Nacional, para completar 25 curules. A eso se suma una maniobra política que le permitió, digamos, poner a una representante del movimiento plurinacional Pachacuti, la ala gobiernista, dentro de la presidencia de la Asamblea Nacional, y así controlar, traicionando, y creo que la historia ecuatoriana tiene varias metáforas en este sentido de la traición, traicionando nuevamente a su aliado que los llevó hoy por hoy a Carondelet, que es del Partido Social Cristiano, que es en realidad al que le hubiera correspondido la presidencia del Legislativo. Entonces Lasso, digamos, empieza con el pie derecho. Más allá de ser un gobierno de derecha, empieza con el pie izquierdo. Más allá de ser un gobierno de derecha, empieza muy mal.
no genera la concertación que el país esperaba, no genera la sutura de las heridas, digamos, un poco la lógica de unir, de saldar, de suturar, de curar esas heridas de la división que existió históricamente en este país después de la salida de Rafael Correa de Paz, que era básicamente una creación del correísmo anticorrupción. Entonces yo tengo aquí algunas cosas que me llaman la atención y creo que no han estado dentro del análisis político, como para entender por qué terminamos en una muerte cruzada. El conflicto institucional entre el legislativo y el ejecutivo cada vez se fue agudizando más. Fíjate tú que, y ustedes, queridos amigos, que, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomó Lasso es básicamente sentarse el día 25 de mayo, un día después de su posesión como presidente de la República, con el mando policial y militar, que en realidad es su base social y política, es hoy lo que legitima su gobierno nacional. Y es tan loco lo que estoy diciendo que tiene su asidero en el sentido de que simbólicamente, el día que se ejecuta el decreto ejecutivo de la muerte cruzada, la Asamblea Nacional fue completamente vallada por la fuerza militar y policial. La vallaron completamente. Los asambleístas ni siquiera han podido sacar sus cosas hasta el día de hoy. Y sus colaboradores tampoco lo han podido hacer. Es una locura. O sea, cómo un poder termina arrinconando a otra función del Estado. Y estamos hablando de que el legislativo es la primera función del Estado ecuatoriano. La primera función del Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos 5 funciones. Esa es la primera función del Estado ecuatoriano. Entonces, ahí entendemos por qué el accionar de las Fuerzas Armadas, sale el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a posicionarse y dar un respaldo claro y efectivo al presidente de la República, a su gobierno y a este procedimiento de muerte cruzada. Sale el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, a hacer lo mismo que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, este fenómeno ha sido muy poco analizado. Ellos hacen un uso ilegítimo de la fuerza porque toman al ejército y a la Policía Nacional a su conveniencia, a sus intereses. Y la segunda gran reunión, y acá entendemos, digamos, la composición socioeconómica del gobierno de Lasso, es la reunión que tuvo con los organismos multilaterales, específicamente el 27 de mayo con Mauricio Claver Caroni, que es nada más ni nada menos, o fue el asesor de Donald Trump. Y ha sido el histórico lobista para generar políticas austeras de ajuste estructural en toda América Latina. Entonces yo creo que digamos, es la base social, política y hasta económica del gobierno de Lasso, y siempre ha pasado desapercibido. Y fíjate tú que tuvo cosas tan rimbombantes que en el ejercicio de su gobierno se terminaron de desvanecer, como este famoso decreto ejecutivo, el Código de Ética, que él lo termina vulnerando. En su artículo 6 decía, prohibido hacer uso del avión presidencial. Y resulta que él es el que termina usando el avión presidencial que dijo en campaña electoral que lo iba a vender para ir a realizarse una cirugía de su columna en los Estados Unidos, para usos personales privados, no para fines públicos y de servicio del Estado al Estado ecuatoriano. Entonces esto llama poderosamente la atención. Otra de la composición del gobierno de Lasso y que hoy por hoy nos tienen este conflicto institucional entre el Ejecutivo, el Legislativo y próximamente entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo y entre el Ejecutivo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue el conflicto de interés y lo que en el Ecuador nosotros conocemos como los cargos a dedo, que acá se inventaron un nombre también bastante simpático y lo pusieron como cargos consejeros ad honorem. Fíjense ese nombre, ad honorem. Tuvo un total de 11 consejeros presidenciales, Lasso. Yo solo les voy a nombrar a 5 polémicos consejeros. El primero fue Aparicio Caicedo, denunciado por ser operador dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una función ajena completamente al Ejecutivo, pero el tipo se tomó el atrevimiento de querer meter la mano a los procesos de selección de las autoridades de control del Estado ecuatoriano, como Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Procuraduría, Contraloría General del Estado, Fiscalía.
Eso es lo que hizo uno de sus consejeros ad honorem, Carlos Cueva, el encargado del proceso de vacunación en el país. Carlitos Cueva no es nada más y nada menos que el dueño del grupo DIFARC, uno de los grandes monopolios farmacéuticos dentro del país. Y él es el que estableció todo el proceso de vacunación y asesoró ad honorem al gobierno nacional para que posteriormente nos termine vendiendo el eufemismo de la externalización de las farmacias de aquí, que no era nada más y nada menos que la privatización de las medicinas en el Ecuador. Porque se iban a terminar beneficiando las farmacéuticas privadas de la venta de medicamentos. Esa es la gran explicación del por qué hoy estamos desabastecidos en todos los hospitales públicos del país y no hay medicinas y los guaguas se nos mueren en los hospitales. Luis Enrique Coloma, que es del ñañito, acá los ecuatorianos decimos ñaño al hermano, que es el hermano de nada más y nada menos que una concejal o exconcejal de la alcaldía saliente del señor Santiago Guarderas acá en la ciudad de Quito, acusada también de actos de corrupción y relacionada nuevamente con el sector de la salud. Juan Carlos Holguín, el canciller, uno de los responsables de no hacer procesos de control sobre la diáspora migratoria que hoy vivimos todos los ecuatorianos, con más de 300,000 compatriotas fuera del país, expulsados de su patria. Y finalmente Juan José Pons, y creo que Mónica fue bastante clara en este sentido. Juan José Pons es una de las personas involucradas en el caso Danubio, que fue nada más y nada menos que la venta de cargos públicos, y una de las zonas estratégicas fue las aduanas del Ecuador, que a su vez se relacionaba con el crimen organizado, con el narcotráfico y el contrabando. Entonces, este fue el verdadero escenario social, político, económico, las relaciones del conflicto de interés de Guillermo Lasso, que siempre se lo denunció, porque todos estábamos conscientes de que Lasso llegaba al Ecuador para hacer business, para hacer negocio, no para realmente poner en orden las finanzas públicas, ver por las necesidades de los ecuatorianos, mejorar los índices de educación, de calidad educativa, de salud, de salubridad de todas y de todos. Entonces, yo creo que estos conflictos terminaron un poco expresándose en esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando a la final logran, de alguna forma, expulsar o sacar a una señora nefasta para la historia del Legislativo, la señora Guadalupe Joy, que en su momento fue la que lideró el Legislativo, presidenta del Legislativo, puesta a dedo por el presidente de la República en un acuerdo mañoso con uno de sus exministros de gobierno. Cuando ella logra salir o es expulsada básicamente de la presidencia, es que la relación de fuerzas cambia totalmente. Y el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo se agudiza. Porque más allá de la composición ideológica y política del Legislativo, había una especie de plataforma común. ¿Cuál era la plataforma común? Hay que dar solución inmediata a las demandas de seguridad y de empleo de los ecuatorianos. Y Lasso acusó a la Asamblea Nacional de sabotear el plan de desarrollo. Yo tengo aquí algunos datos que son perturbadores realmente. Rafael Correa presentó 48 proyectos de ley entre 2013 y 2017. Lenín Moreno presentó 31 proyectos de ley entre 2017 y 2021. Guillermo Lasso, en sus casi 2 años de gestión, apenas presentó 9 proyectos de ley. Y 9 proyectos de ley de 373 proyectos o iniciativas del propio legislativo. Estos datos matan el relato del presidente de la República, porque él nos tomó el pelo a todos, nos engañó. Utilizó una cortina de humo, un show mediático para engatusar a buena parte de la población y decir que la culpa no era de él, sino del legislativo. Que era el legislativo el que estaba saboteando el plan de desarrollo cuando no existía ni siquiera un plan de desarrollo. Hubiese sido buenísimo que los ecuatorianos nos enteremos dónde está el plan de desarrollo, que lo encontremos y entendamos, pero no existían tal. Ese es un poco el antecedente de este conflicto, ese es un poco el recorrido, los procesos dependientes que nosotros, digamos, debemos denunciar y que nos llevaron a una muerte cruzada mañosa, porque el presidente cuando se vio acorralado en un juicio político, lo que hizo mañosamente es disolver el legislativo y disolver la legitimidad que tenía y la capacidad de fiscalización que tenía esta función del Estado para con los actos políticos del presidente de la República.
Y fíjense ustedes, hoy por hoy nosotros corremos un serio riesgo de que todos los activos del Estado ecuatoriano sean privatizados, desde la salud hasta la seguridad social y hasta los procesos de monetización de las obras que construyó en su momento el gobierno de Rafael Correa, que tiene que ver con las hidroeléctricas. Y es bastante claro eso. Se lo expresa en todos los proyectos de ley. Acá les voy a citar 3 nada más que agudizaron las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, la reforma tributaria, que entró por el Ministerio de la ley de atracción de inversiones, que lo que quería es básicamente hasta privatizar el aire que respirábamos los ecuatorianos. Y finalmente la ley del uso progresivo de la fuerza, que el Ejecutivo lo que pretendía era aplicar la fuerza de la policía y el ejército de manera discrecional en caso de protesta social o movilización social. Entonces esto realmente es preocupante y estos son los verdaderos antecedentes que hoy por hoy nos llevan a la muerte cruzada. Más allá del resultado, lo importante creo yo y el aporte que yo quisiera en este momento poner sobre la mesa de debate es cuál va a ser el futuro de este escenario en el que los ecuatorianos estamos gravitando, porque esto lo que ha generado y agudizado y ha profundizado es que los ecuatorianos gravitemos alrededor de necesidades como la salud, la educación, el empleo, el control migratorio, la falta de oportunidades que tenemos hoy por hoy. Esto es lo realmente doloroso para la paz y que básicamente no es del interés del presidente de la República, porque él llegó a hacer business, llegó a hacer negocios. Fíjense en este proyecto de ley de atracción de inversiones, él planteaba la gestión delegada de los recursos públicos, que no era nada más que la privatización. Quería entregar todos los recursos que teníamos los ecuatorianos o el Estado ecuatoriano, como las hidroeléctricas, que sean manejadas y operadas por los capitales financieros o las transnacionales gringas, y dándole paso a una consultora llamada Deloitte, que estaba siendo financiada o aupada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este trasfondo no se ha discutido en el país. Hoy también tenemos una posibilidad de estrangular el aparato productivo ecuatoriano a través del Tratado de Libre Comercio con China. Todas estas urgencias y todo esto que el Estado ecuatoriano estaba fiscalizando a través del legislativo han sido derrocadas con un solo decreto ejecutivo. Yo creo que el mensaje en este momento, queridos compañeros, es profundizar y agudizar un debate porque hoy las circunstancias históricas nos requieren unidos y organizados. Este es el panorama en el Ecuador. Esto es lo que a nosotros nos llevó a la muerte cruzada y de acá a futuro nosotros vamos a estar gravitando porque sin lugar a dudas creo que la incerteza es lo que más está gobernando en este preciso momento al país. ¿Cuál es la opinión o cuál es la salida que plantean los movimientos sociales, los grupos políticos, el grupo, bueno, que está alrededor de Alianza País, ¿verdad? No Alianza País, sino del grupo que estaba dirigiendo Correa? ¿Qué es lo que realmente van a la Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que van a hacer en estos momentos? Porque pienso también que a lo mejor en algún momento ustedes podrían ver la posibilidad de que esto se iba a realizar, porque la situación que venía ya prácticamente acorralando al presidente y él siendo una persona desde todo el tiempo, yo lo he visto así, porque ese señor para mí, hasta en los debates le veía uno la falta de capacidad ideológica y hasta de pensamiento, de conocimiento que tenía, porque uno lo estaba mirando en los debates. Claro, la realidad se dio que él logró la presidencia por las razones que ya tú has explicado. Pero ¿qué exactamente se puede hacer en estos momentos ya? Porque ya tú dices que está gravitando, pero ¿qué podemos hacer? Porque hay que levantar la mano, no lo podemos dejar morir, tenemos que salir adelante. ¿Cuáles son los proyectos que podríamos nosotros decir que se pueden implementar en estos momentos? A ver, yo creo que un poco el gran desafío que tenemos hoy por hoy, una de las necesidades urgentes del país es la inseguridad. Para que ustedes se den una idea, nosotros en el año 2016 teníamos una tasa de homicidios de 5.4 por cada 100.000 habitantes. Éramos el segundo país más seguro
de la región después de Chile. A la fecha de hoy, nosotros tenemos una tasa de homicidios de 30.5 por cada 100.000 habitantes. Estamos superando a Colombia. En apenas 6 años. En apenas 6 años. En apenas 6 años, el país ha generado una conversión desastrosa. Es tan preocupante que hoy por hoy el Ecuador tiene escuela de sicarios. Y los sicarios que son reclutados por la mafia albanesa son niños de entre 10 y 16 años. Y la pobreza que se concentra hoy por hoy en el país está en las zonas fronterizas, con Esmeraldas a la cabeza. Para que ustedes tengan una idea, queridos compañeros, en Esmeraldas hay una organización narcodelictiva criminal que se hace llamar Los Tiguerones. Esta organización tiene en sus filas a 5.000 personas enroladas. Es el equivalente a todo el Ejército Nacional de Colombia en una sola provincia ecuatoriana, tomando en cuenta que Colombia es aproximadamente 8 veces más grande que el Ecuador. Entonces, la situación es tan aguda que tenemos a un cuñado del presidente de la República relacionado con el crimen organizado, el narcotráfico y el presunto lavado de activos. La pregunta que nos tenemos que hacer también, ¿hasta dónde llega el crimen organizado? ¿Y qué instituciones privadas y públicas están vinculadas? Hace poco han matado incluso a, me parece que el último conteo, me parece que quedó en 5 o 6 candidatos en las anteriores elecciones seccionales de febrero de 2023. Algo que no había sucedido en la historia del país. Que se lo puso en el año 2018, allá en San Lorenzo, han venido de manera sistemática apareciendo coches bomba en todo el territorio nacional, sobre todo en su punto, en su epicentro, que es la ciudad de Guayaquil, el puerto principal del país. Es decir, la situación es tan importante en el ámbito de la seguridad que el candidato, la corriente política, democrática, popular, que comprenda las urgencias del país real, material, tangible, tiene que preocuparse en primera instancia por la inseguridad, por la seguridad ciudadana de los ecuatorianos. Caso contrario, nosotros no vamos a tener una proyección de futuro, no vamos a poder conseguir un horizonte utópico, no vamos a generar expectativa dentro del electorado y dentro de la ciudadanía. Si no hay propuestas concretas en relación a esto, toda aspiración de cambio se puede desvanecer, porque los ecuatorianos vivimos con pánico que salgas a la calle y te peguen un tiro, como te dice acá. Andrés, déjeme decirle a Chanel. Chanel, por favor, cierre el micrófono porque se está oyendo todo lo que está a su alrededor y estamos autorizando la conversación de Andrés. Por favor, yo trato de cerrarlo, pero no puedo desde aquí. Chanel, por favor, ciérreme el micrófono. Por favor. Sí, Andrés. Entonces les decía que hoy nos gobierna ese miedo, ese terror, esa incertidumbre. Hoy el Ecuador vive una anomia profunda. No hay norma, no hay ley. Es una cosa inverosímil. Describir a este país es un profundo dolor. Y yo creo que la candidatura y la línea política nacional, popular, democrática, plurinacional, tiene que ofrecer una clara solución al tema de la inseguridad, depurar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas como temas urgentes. Policías, generales de la policía, generales del ejército, altos oficiales de las Fuerzas Armadas, relacionadas con el crimen organizado, con el lavado de activos, con esquemas piramidales, protegiendo a un mandatario que es uno de los más impopulares de las últimas décadas, con apenas entre el 8 y el 12% de aceptación. Entonces, a mí me parece que la posibilidad que hoy tiene el correísmo de ganar es muy amplia, eso es real, pero también tiene que ser expresada en la capacidad de dar solución a sus exigencias.
a las exigencias ciudadanas. Y fíjate algo, acá hay datos, porque a mí me gusta hablar con datos. Sí. El voto nulo en las elecciones de 2021 alcanzó 1.700.000 personas. 1.700.000 sufragantes anularon su voto. Entonces, el correísmo tiene un gran desafío por delante, salir a disputar esa indiferencia, esa bulia, ese parasitismo que hoy sienten los ecuatorianos, porque la política como tal les ha terminado defraudando. No les ha dado un horizonte de vida, un proyecto de vida, un proyecto de país. Y la candidatura que pueda ganar frente a esta circunstancia va a tener que saltar una clara disyuntiva. Y la disyuntiva es la siguiente: la eliminación del hogar ecuatoriano y su extinción absoluta, o su supervivencia. Creo que esas son las ideas que quiero transmitir. Y creo que se está hablando de una posible alianza con el correísmo y otras organizaciones. No sé si tendría algo que decirnos sobre eso para enfrentar esa realidad tan gris que usted acaba de mostrarnos aquí, que ustedes acaban de mostrarnos aquí. Y yo pienso que sí, hay que discutir, hay que hablar, hay que dialogar, hay que buscar consensos. Hoy creo que un poco la división ya no es tanto del correísmo y del anticorreísmo, sino de exigencias un poco más locales. El Ecuador tiene 4 regiones claras: costa, sierra, Amazonía y la zona insular, o Islas Galápagos. Hoy por hoy las exigencias de la sierra, si bien tienen relación directa con las mismas exigencias de la costa, hay particularidades que nos están separando, por la cercanía, por los productos, por el comercio, por las dinámicas del comercio, por la presencia del Estado, por la infraestructura del Estado, por la institucionalidad que existen en diferentes regiones y zonas del país, por los procesos de industrialización que también son muy distintos en ambas regiones. Y yo creo que hay que buscar un consenso y hay que buscar un acuerdo nacional, una plataforma nacional, un frente patriótico que permita un poco recoger las demandas de millones de ecuatorianos, de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los mestizos, de los bontubios, de los afroecuatorianos, y un poco expresar en esta candidatura una salida democrática e institucional. Pero para eso, yo sí coincido con el expresidente Correa. Me parece que hay que ir a una constituyente y hay que recuperar la institucionalidad de un Estado que ha sido completamente devastado desde el año 2018 en esta consulta popular mañosa, que nombró autoridades de control a dedo, a dedo. Y hoy tenemos a una fiscal general del Estado que amenaza a otra función del Estado con allanar sus oficinas y encarcelar y hacerles investigaciones previas y acusarlas de delitos, que es el famoso lawfare, que no hemos parado de vivir acá en Ecuador. Entonces, yo creo que es momento de que el ciudadano se vuelva el protagonista de este proceso. Más allá de las candidaturas, más allá si el favorito sigue siendo el correísmo, no. Es el ciudadano el que tiene que empoderarse. Es la ciudadanía la que tiene que empoderarse de esta situación que está viviendo el país, de esta anomia absoluta que vivimos hoy en el Ecuador. Si el ciudadano no se empodera, la república estará condenada. Condenada. Vienen procesos de monetización que Lazo los va a impulsar a través de decreto ejecutivo. Y dudo muchísimo que la Corte Constitucional con sus 9 jueces tenga la capacidad de fiscalizar estos procesos. Dudo muchísimo porque fue corte puesta por el propio gobierno nacional. ¿Qué posibilidad tiene Correa de regresar a Ecuador? No, en este momento yo creo que no he valorado yo el tema de su juicio, pero me parece que depende muchísimo de las sentencias, de los recursos de revisión en el extranjero, porque evidentemente acá en el territorio nacional hay una persecución brutal en contra de la corriente, de la tendencia y sobre todo del líder máximo de esta expresión política. Pero más allá del líder, más allá de la expresión, más allá de lo que significa Rafael Correa, hoy por hoy los ecuatorianos estamos de cara a una situación muy calamitosa. Y si el ciudadano no ejerce su ciudadanía, vamos a estar condenados. Realmente la situación es muy grave para el Ecuador,
pero eso no implica que no podamos salir de este atolladero en el cual nos encontramos. Hay esperanzas, hay posibilidades. La discusión, el diálogo, el debate, estos espacios me parece que son la salida, una de las salidas más importantes para este particular contexto del Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés, de verdad, con mucho cariño. De este lado, nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlo a ustedes aquí, a los dos, para que nos hablen de esta realidad